Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que están con nosotros la tarde de hoy viernes, gracias a Dios, 4 de diciembre del 2020. Cuando ya se han ido 339 días, le restan 27 a este año. Estamos en la semana número 49. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Juan Damasceno y Bárbara de Nicomedia. Si usted lleva cualquiera de estos nombres, reciba nuestras más sinceras felicitaciones porque hoy está usted de manteles largos festejando su santo. Si usted nació un 4 de diciembre, también está de manteles largos festejando un año más de vida. Para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pido que sean felices, por favor. Estamos transmitiendo vía internet desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, en el merito centro de la República Mexicana. Esta tarde saludo a mis amigos de los diferentes estados de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Y esta tarde también quiero saludar a mis amigos que conforman la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, FINEC, conocida por sus siglas. Gracias a mis amigos de FINEC por acompañarnos todos los días en nuestro espacio de noticias. Vamos al pronóstico del tiempo. La situación climatológica que priva por allá en Matamoros. En Matamoros, la temperatura máxima el día de hoy viernes estará en los 18 grados centígrados como máxima, 10 grados centígrados como mínima. La sensación térmica en los 9 grados centígrados. La temperatura en estos momentos en Matamoros está en los 20 grados centígrados. Hay ligeras, pero muy ligeras posibilidades de lluvia en Matamoros. Están soplando vientos del noroeste, 21 kilómetros por hora. En Matamoros, la unidad relativa 59% y la presión atmosférica está en los 1025 milibares. En Matamoros, el sol salió el día de hoy viernes a las 7 de la mañana con 1 minuto y se oculta muy temprano a las 5 de la tarde con 38 minutos. Son las condiciones del tiempo para Matamoros. Las condiciones climatológicas para León, Guanajuato. La temperatura máxima aquí en León 23 grados centígrados, la mínima por la mañana en los 9 grados centígrados. La sensación térmica 11 grados centígrados, aquí en León será un día mayormente nublado. La temperatura en estos momentos, aquí en León, 23 grados. No hay pronóstico de lluvias para León, Guanajuato. Calma reina aquí en León, no soplan vientos. La humedad relativa, 86%. La presión atmosférica está en los 1024 milibares. Aquí en León, el sol salió a las 7 de la mañana con 9 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 4 minutos. También muy temprano se oculta el sol aquí en León. Allá en Tijuana, Baja California, la temperatura máxima en los 23 grados centígrados, la mínima en los 6 grados centígrados. La sensación térmica en Tijuana, 10 grados centígrados. Será un día despejado allá en Tijuana. La temperatura en estos momentos está en los 23 grados centígrados. No hay probabilidades de lluvia. En Tijuana soplan vientos del este-sureste, 3 kilómetros por hora. La humedad relativa en Tijuana, 22%. La presión atmosférica en Tijuana, 1022 milibares. En Tijuana, el sol salió a las 6 de la mañana con 34 minutos y se oculta a las 4 de la tarde con 41 minutos. Muy temprano se oculta el sol allá en Tijuana.
Vamos a las noticias, lo que publican hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional. Mina caso Cienfuegos, confianza, advierte en Estados Unidos comité. Además, acaba sin acuerdo sobre outsourcing, la encerrona en Palacio, y va el INE contra mayoría inflada. Revaluar la iniciativa Mérida es una necesidad urgente para mejorar en la lucha conjunta de Estados Unidos y México contra el narcotráfico. Plantea el informe que la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos presentó ante el Congreso, del que cuenta y da cuenta el Universal en uno de los temas de portada. Mina caso Cienfuegos, confianza, advierte en Estados Unidos un comité. El gobierno de Estados Unidos puso énfasis muy claro en la urgencia del rediseño de la iniciativa Mérida, que a 13 años después de su implementación no ha obtenido los resultados esperados. Esto refiere el Universal. Sin embargo, hay demasiado en juego como para abandonar el esfuerzo. Apunta el informe que la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos presentó ante el Congreso. ¿Qué más publica el Universal en sus páginas? No ven pandemia en Chalma. Si siguen fiestas y posadas, COVID no nos dejará llegar a Navidad, dice el Universal. Y en las ofertas tampoco. Diálogo cara a cara de AMLO con la prensa es sano, publica el Universal. Imparables robos de empaquetados de combustible a Pemex. Investigan al alcalde de Tijuana, publica el Universal. En las páginas de Milenio se publica el día de hoy. Acaba sin acuerdo sobre outsourcing, la encerrona en Palacio. Sin llegar a acuerdos, concluyó anoche la tercera reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los representantes de los principales organismos empresariales del país, indica Milenio, quienes dialogaron durante casi 3 horas sobre la iniciativa para regular la subcontratación de empleados. ¿Qué más publica Milenio? Pfizer entregará en Toluca el primer cargamento con 250,000 dosis de la vacuna. No nordización para el 2021, no 2020. Hora cumplida. Trump regaña a Barr, pierde a Fauci, publica Milenio en su edición de este día. Reforma. Va el INE contra mayoría inflada. El Instituto Nacional Electoral busca frenar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, destaca Reforma, que ha provocado que en los últimos 3 legislaturas los partidos en el gobierno tengan más curules de lo que les correspondían por el número de votos obtenidos en las urnas electorales. También Reforma publica los rounds perdidos. No jodan, estalla contra gobierno el CCE por obstáculos en outsourcing. Recibió morenista 2.5 millones de pesos de Duarte. Congela la UIF a cercanos del Mayo Zambada. Esfuerzo y riesgos, y ordenan captura. Esto es lo que publica en sus páginas el periódico Reforma. Mientras tanto, en la jornada se publica hoy: Peña supo de los masivos desvíos de dinero público, publica la UIF. Para Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, está claro: el expresidente Enrique Peña Nieto estuvo enterado de los mecanismos
que durante su gobierno permitieron el desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos. No había posibilidades de que el presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México, aseguró en una entrevista con La Jornada Nieto Castillo. Falleció el editor Andrés León, fundador de La Jornada. Recorta Pfizer la producción de su biológico para este año. La vacunación podría darse en cuestión de días. Esto dice AMLO. Crece a 70 la lista de indagados por los sobornos de Odebrecht. En Sonora, venta de predios federales a precios de ganga en tiempos de Robles. Ventila denuncia contra Luis Miranda por regalar bienes de la Comisión Federal de Electricidad al Sindicato Mexicano de Electricistas. Bloqueadas 31,000 cuentas de la estructura financiera del narco. Publica también en su edición de hoy La Jornada. Mientras tanto, Excelsior publica: las clases virtuales se mantendrán en el 2021. Para el próximo año, el ciclo escolar continuará bajo la modalidad virtual. Esto refiere Excelsior. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, llamó ayer a alumnos, maestros y padres de familia a prepararse para las clases en 2021 con Aprende en Casa 3. También publica el día de hoy Excelsior: gracias al TEMEC llegan inversiones a nuestro país. Conquistan las grandes ligas. Una cocina comprometida con el medio ambiente, también publica Excelsior. Siempre sí se quedan en el pacto fiscal. Ahorran con obra insignia. Exigen que Frausto renuncie. También publica el Universal, Excelsior, mejor dicho, en su edición de este día. Mientras tanto, El Financiero: USA banca 39% de los apoyos del Banco de México. El Banco de México puso a disposición del sistema financiero 800,000 millones de pesos a raíz de la pandemia por coronavirus, refiere El Financiero, de los cuales los bancos han utilizado solo 314.5 mil millones de pesos, un 39% en total. También publica El Financiero: cierra AMLO, oficina de la presidencia. Invierte la compañía Bimbo 2.720 millones de pesos en la Ciudad de México. Recupera el SAT 736,000 millones de pesos en los 2 primeros años. AMLO enviará hoy su propuesta. Dice que propondrá a una mujer en su administración. Está usted en Noticias desde el Centro. ¿Y qué publica en sus páginas El Economista el día de hoy? Necesaria colaboración de la iniciativa privada y academia para distribuir la vacuna en México, dicen los expertos. En riesgo, 46% de las pymes sí prevalecen bajas ventas. Conocer cuál es la comisión que cobra su Afore le ayudará a tomar una mejor decisión y un mejor retiro. Alianza del Bajío gesta Chister aeroespacial de defensa y aeronáutico. Esto es lo que publica El Economista en sus páginas este día. Estas y otras noticias las podrá usted leer más ampliamente en su periódico favorito. Búsquelo en su puesto de revistas que se encuentran instalados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Les invito para que nos acompañen en nuestras páginas
Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo, Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Y además, para que le dé clic a me gusta. Noticias desde el Centro, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 14 horas 2 de la tarde, tiempo del Centro. Número de casos nuevos por día del coronavirus en nuestro país. Hay 1.144.643 casos acumulados. Las defunciones suman ya 108.173 casos. Es la información sobre coronavirus en nuestro país. Necesaria colaboración de la iniciativa privada y academia para distribuir la vacuna en México, opinan los expertos. Entre los sectores a los que se priorizará la vacunación contra el COVID-19 se encuentra el personal de salud que hace frente a la pandemia en los nosocomios. La capacidad de infraestructura de alta o ultra congelación con que cuenta el gobierno federal requerida para conservar la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, cuyas primeras 250,000 dosis de un total de 34.4 millones se aplicarán próximamente en México. Se complementará con las del sector privado y la sociedad civil, ya que las instituciones públicas no tienen la necesaria, coincidieron expertos. La doctora Guadalupe Soto Estrada, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que la vacuna de Pfizer tiene que estar a menos 70 grados centígrados. Eso nunca se había hecho en la historia de la vacunación. Se tiene experiencia en mantener la red de frío. Es súper importante mantener esa red en las vacunas. Es la parte crucial porque si las vacunas no llegan en buen estado, de nada sirve vacunar a la población. Considero que ahorita no se tiene todavía toda la infraestructura que se requiere. Las autoridades están trabajando en desarrollar esta infraestructura y garantizar que se logre adquirir la vacuna en condiciones de ultracongelación, comentó. La epidemióloga alertó que el personal de salud que trabaja en institutos ha referido que a veces los sistemas de ultracongelación no están funcionando adecuadamente. Se necesita que las autoridades destinen recursos, apuntó, para poder mantener el sistema de manera eficiente. Si se sale de la red de frío la vacuna, ya no va a ser efectiva, enfatizó. Por su parte, el vocero de la Comisión de Expertos ante la emergencia de COVID-19 de la UNAM, el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, indicó que además del gobierno, la academia y la iniciativa privada tendrán que apoyar con la infraestructura que tengan para poder distribuir la vacuna de Pfizer. Hay tres sectores: el gobierno, que tiene infraestructura de ultracongelación, pero también está el de la sociedad civil organizada, en donde entra la academia, que también tiene una gran capacidad de red de ultracongelación. Con toda la comunidad científica, cuenta con todo tipo de aparatos en laboratorios y que se pueden llegar a trasladar en caso necesario, y está la iniciativa privada, dijo. Ayer, el coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, Samuel Ponce de León, ofreció el apoyo de la universidad al gobierno federal para almacenar todas las vacunas que lleguen a nuestro país. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Prohibir, sí, pero no en asuntos de salud pública.
El jueves 19 de noviembre pasado, el director general de la encuestadora AZ2, Juan Azcárraga, presentó el programa con Grupo Fórmula los resultados de su encuesta semanal, que en esa ocasión realizó para conocer la opinión de las personas en torno al sector salud y las vacunas contra el COVID-19. Un resultado de la encuesta que sorprendió es que solo 68% de los encuestados dice que sí se vacunará contra el COVID-19. El 32% que no solicitará que le apliquen la vacuna representa unas 41.6 millones de personas que podrán infectarse con el coronavirus SARS-CoV-2 y a su vez infectar a otros que no hayan desarrollado la inmunidad contra él. El tener a tantos portadores potenciales del SARS-CoV-2 implica un gran riesgo para quienes no hayan sido vacunados aún y también para los que están ya vacunados, porque nadie sabe a ciencia cierta qué tanta inmunidad proporcionarán las diferentes vacunas a las personas según su edad, sexo, grupo étnico o estado de salud. Tampoco se sabe con precisión cuánto durará dicha inmunidad en las personas vacunadas. Lo que se busca con la vacunación es crear la denominada inmunidad de rebaño o comunitaria, que de acuerdo a lo que se anota en una página, cuando una población se hace inmune a una enfermedad, ya sea debido a la existencia de una vacuna o por exposición, en la medida en que el porcentaje de personas inmunes va en aumento, la probabilidad de que una persona es contagiosa se encuentre con e infecte a una persona que no sea inmune disminuye. Llega el momento en que las probabilidades de propagación de la enfermedad son tan bajas que se considera que esa población ha adquirido inmunidad de grupo, dijo el investigador e informó a la prensa. 21 estados piden diálogo y respeto a la Secretaría de Cultura. Titulares de Cultura cuestionan la gestión de Alejandra Frausto y el proyecto Chapultepec, piden certeza financiera. Luego de concluir la reunión nacional de cultura, la tarde de ayer jueves, dependencias e institutos culturales de una veintena de entidades federativas participantes exigieron a la Secretaría de Cultura apertura del diálogo, distribución equitativa y justa de los recursos financieros respecto al federalismo. Al término del encuentro, los titulares de cultura de los estados emitieron un posicionamiento que subrayan es en defensa del federalismo y la eficiencia de los recursos públicos en un año de profunda crisis ante el COVID-19. Señalan además la necesidad de una apertura al diálogo, eficiencia en el proceso administrativo y certeza respecto a los recursos. Nos pronunciamos por una distribución equitativa y justa de los recursos del sector cultural, descentralizada y nacional, se lee en el documento. Con la finalidad de avanzar en el ejercicio de los derechos culturales de la población, la descentralización de la política cultural y la certeza en la distribución de los recursos públicos destinados al sector cultural. Los titulares de 21 instituciones estatales de cultura de los estados de la República Mexicana emitimos este posicionamiento colectivo, resultante de la segunda jornada de la Reunión Nacional de Cultura, expresaron. Esto es Noticias desde el Centro. El SAT ha recuperado 736,000 millones de pesos en adeudos fiscales. En los 2 años de gobierno del presidente López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria ha recaudado 736,000 millones de pesos en créditos fiscales, es decir,
los adeudos que contribuyentes tienen con el fisco. De acuerdo con la información divulgada por el órgano recaudador del monto recuperado, 43% proviene de los denominados grandes contribuyentes, quienes han estado bajo la lupa del SAT. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, ha indicado que la fiscalización a los grandes contribuyentes continuará. El universo de estos suma alrededor de 12,000 causantes, de los cuales se han revisado solo 719. Todavía hay muchos sectores que podemos revisar, dijo la jefa del SAT hace unas semanas. El resto de la recaudación que obtuvo por adeudos fiscales, 41% fue por actos de fiscalización y comercio exterior, mientras que 6% se debió a la cobranza coactiva y 10% a la eficiencia recaudatoria. Las modificaciones de ley y las acciones para abatir la evasión y elusión fiscal generaron una percepción de justicia que motivó a contribuyentes de todos los segmentos económicos a ponerse al corriente con el SAT, fortaleciendo la política redistributiva de los ingresos, apuntó la autoridad fiscal. Añadió, en los 2 años de gobierno de López Obrador se han realizado cambios que han beneficiado la recaudación tributaria en el país. Entre estos están la eliminación de las condonaciones fiscales, salvo en ocasiones extraordinarias, así como la eliminación de la compensación universal y el equiparar a delincuencia organizada la defraudación fiscal. El fisco informó que de enero a noviembre de este año, la recaudación tributaria se mantuvo prácticamente en el mismo nivel en términos reales que el año pasado. Esto gracias a la recuperación de los adeudos. Sin embargo, el SAT no detalló el monto de los ingresos tributarios totales o la variación porcentual que hubo entre los periodos, y solo mencionó que se presentó un crecimiento del 0.7% en términos reales en la recaudación del ISR y de 0.3% en los ingresos del impuesto al valor agregado. Estas son noticias desde el centro. El primer lote de vacunas de Pfizer alcanza solo para el 10% del personal médico. El acuerdo entre México y Pfizer plantea la llegada inicial de 250,000 dosis que servirán para inmunizar a 125,000 personas cuando el personal médico del país está integrado por 1,200,000 personas. El primer lote de vacunas Pfizer contra el COVID-19 que llegará a México solamente alcanza para el 10% del personal médico del país, un sector que está en el primer línea de batalla frente a la pandemia y que es considerado prioritario para la aplicación de este fármaco. El gobierno federal firmó esta semana un acuerdo para que, en cuanto se apruebe la vacuna por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, lleguen al país 250,000 dosis de la sustancia. Estas servirán para 125,000 personas debido a que cada receptor requiere de 2 suministros, lo que significa que apenas 1 de cada 10 profesionales de la salud podría quedar inmunizado. De acuerdo con María de Lourdes García, subdirectora de Prevención y Vigilancia en Enfermedades Infecciosas en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, México tiene alrededor de 1,200,000 personas que están en el sector salud, directamente en atención a pacientes, por lo que las 250,000 dosis no son suficientes. No es suficiente. Lo que se espera es que lleguen más vacunas, dijo
la especialista el pasado jueves al explicar que estos números muestran la magnitud del reto que tenemos enfrente. Para la aplicación de la vacuna, el gobierno anunció que el martes presentará una guía para determinar a los grupos prioritarios. Lineamientos internacionales ponen al personal médico en el primer lugar de la lista. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, explicó en conferencia de prensa que en la vacunación inicial habrá grupos prioritarios como personal de salud cercano a pacientes mayores de 70 años, personas con un riesgo particular como son la diabetes, obesidad e hipertensión, así como elementos del cuerpo de seguridad, integrantes del ejército, policías o expertos en seguridad ciudadana. La vacuna va a estar hasta cierto punto limitada en cuanto a la disponibilidad. La información clínica que se vaya recabando se irá ampliando y con eso irán cambiando las modificaciones de uso, afirmó. Volver a semáforo rojo sería catastrófico para la industria restaurantera. Esto informa Canirac. Los representantes del sector restaurantero e inmobiliario instaron a las autoridades federales y locales a evitar un nuevo cierre de las actividades económicas ante el incremento de la pandemia del COVID-19, ya que sería catastrófico con efecto dominó. A diferencia de la primera ocasión en marzo, ahora nos agarrarían hincados. Los representantes del sector restaurantero e inmobiliario instaron a las autoridades federales y locales a evitar un nuevo cierre de las actividades económicas ante el incremento de la pandemia del COVID-19, ya que sería catastrófico con efecto dominó, a diferencia de la primera ocasión en marzo. Ahora dicen y repiten, agarrarían hincados. Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, dijo que el cierre de actividades llevaría, dice, más pérdidas en la industria restaurantera. Si se llegase el cierre con el semáforo rojo sería catastrófico. Si se volviera a cerrar, nos agarrarían hincados, vuelve a repetir. Cuando esto sucedió teníamos recursos y una dinámica de ingresos, pero de un día a otro esos recursos se fueron a cero y se tuvieron que mantener los egresos, que es la fórmula perfecta para quebrar. Si esto se prolonga 3 meses o 4 meses, seguirá el cierre de establecimientos y la pérdida de empleos, acotó. Hasta noviembre pasado, la industria restaurantera reportó el cierre de 90,000 negocios y la pérdida de 400,000 empleos, pero debido a los programas de apertura con afluencia, el 30 o al 30% les permitió un respiro. Sin embargo, de restringir las actividades al pasar a semáforo rojo podría hasta triplicarse el efecto negativo del sector en el 2021, informa la Canirac. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión de hoy viernes 4 de diciembre. Yo los invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Prohibido y prohibir, sí, pero no en asuntos públicos. Una pausa, regresamos. Grupo Bimbo inaugura su centro de distribución metropolitano, esto en la Ciudad de México. El monto de inversión privada ascendió
a los 2.720 millones de pesos y se traduce en 300 empleos para la Ciudad de México. Como parte del proyecto Vallejo y autoridades locales y federales y empresarios inauguraron el Centro de Distribución Metropolitano del Grupo Bimbo en la Alcaldía Azcapotzalco. El monto de inversión privada ascendió a los 2.720 millones de pesos y se traduce en 300 empleos para la Ciudad de México. En el evento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el objetivo de su administración es levantar a la industria manufacturera para que la vocación de la entidad no solamente dependa del sector servicios. Hemos hablado con muchos industriales para que no abandonen la capital. Así como Bimbo, hoy tenemos una inversión de cerca de 4,000 millones de pesos en esta zona de la Ciudad de México, de muchos industriales que habían pensado que tenían que salirse de la urbe. Les dimos todas las facilidades, sobre todo administrativas, para que se quedaran en la Ciudad de México, puntualizó Sheinbaum. La mandataria capitalina hizo hincapié en que se busca que este tipo de industrias sean limpias y no generen contaminación ambiental. Además, si quieren generar proyectos con valor agregado y que se aprovechen los avances tecnológicos actuales. Asimismo, recordó que han invertido cerca de 600 millones de pesos para la mejora de infraestructura Vallejo y con los recursos se cambió la red de agua potable y de drenaje de la zona. También se implementó concreto hidráulico en la avenida Ceilán, que permite el paso de grandes camiones sin que afecte la infraestructura. Fiscalía de Nueva York pide clasificar llamadas en juicio de García Luna. El pasado 1 de diciembre, el fiscal del caso envió una petición al juez Brian M. Cogan para pedir la secrecía en algunos documentos que conformarán la evidencia contra del exsecretario de Seguridad. El gobierno de Estados Unidos pidió clasificar información que incluye la identidad de futuros testigos e intercepciones de llamadas telefónicas. De las 950,000 hojas de evidencia que presentará la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en los próximos meses. El pasado 1 de diciembre, el fiscal Seth D. Dushman, quien lleva el caso en contra del exfuncionario mexicano, envió una petición al juez Brian M. Cogan, donde explica en 5 cuartillas por qué es necesario mantener en secreto algunos documentos que conformarán la evidencia en contra del exsecretario de Estado mexicano. En el sistema de cortes de Estados Unidos ya aparece clasificada e inaccesible al público parte de la petición donde la Fiscalía ofrecía los detalles sobre los futuros testigos protegidos. En el escrito se explica que se pretende que García Luna no conozca detalles hasta dentro de unas semanas. Desde diciembre del 2019, cuando el exfuncionario federal fue detenido, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York lo acusó del tráfico de 4 delitos, 3 por conspiración y tráfico de drogas y protección al cártel de Sinaloa, y 1 por falsear declaraciones. Este lunes 7 de diciembre se llevará a cabo una audiencia en contra del exfuncionario, que será transmitida telefónicamente a las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York, y que según un resumen ingresado en el sistema de corte de Estados Unidos, se retomará el caso que tuvo retrasos debido a la pandemia del COVID-19. Esto es
lo que nos dicen las noticias de esta tarde. En riesgo 46% de las pymes si prevalecen las ventas bajas. La pandemia ha generado el cierre de más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas de mayo del 2019 a septiembre del 2020. A inicios de año, Eduardo Zamora comenzó formalmente su negocio de venta de bolsas, bisutería y otras féminas, otra de ropas de femenina. Dio el salto del tianguis y contrató 2 vendedoras. Todo marchaba bien e incluso planeaba abrir otro local a mediados de año, pero la pandemia se lo impidió. Bajamos cortinas por 5 meses, casi 6. Aunque seguía vendiendo en Facebook, pero las rentas y servicios seguían. Los sueldos de las vendedoras se redujeron con la promesa de recompensarlo. Aunque reabrimos, las ventas no daban y era difícil seguir con los gastos. A finales de noviembre quité el negocio, manifestó. La empresa de Eduardo es una del 1.010.857 negocios que bajaron sus cortinas por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las 4.9 millones de unidades económicas registradas en el censo económico del año anterior, se calcula que 21% han desaparecido. Sin embargo, se crearon 619.443 negocios que representan casi un 13% de los establecimientos, una disminución de 8%. Con esto se tiene un total de 4,5 millones de unidades económicas en el país, de acuerdo a la encuesta sobre el impacto generado por COVID-19 en las empresas y el estudio sobre la demografía de los negocios 2020. El mayor número de cierres se registró en establecimientos de servicios privados no financieros, que representa el 24.9%, comercios 18.98% y manufacturas de un 15%. De continuar operando con el mismo nivel de ingresos como hasta ahora, solo 46% de los micronegocios y 47% de las pequeñas y medianas empresas sobrevivirán de entre 3 y 12 meses. Asimismo, indica que solo 16% de los micronegocios y 10% de los pequeños y medianos vivirá únicamente hasta 3 meses. Esta es la información proporcionada por este empresario. Está usted en Noticias desde el Centro. AMLO tiene otros datos, no le preocupan los del INEGI. El presidente López Obrador aseguró que no le preocupan las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que revelan que de mayo del 2019 a septiembre del 2020 fueron cerrados 1.010.857 micro, pequeñas y medianas empresas pymes. En la conferencia mañanera, el mandatario reconoció que aunque no conoce el informe, él tiene otros datos sobre esta situación. No me preocupa, no porque yo tenga información que no se nos ha caído el consumo. Estamos recuperando empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado impuestos. Les dije hace 2 días y lo repito, vale menos la gasolina, expresó el presidente de México, cuando dice que tiene otros datos que no le preocupan la información dada por el INEGI. Juez emite orden de aprehensión en contra de la hermana de Emilio Lozoya. Se trata de Hilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos. Es señalada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado del caso de la planta de agronitrogenados.
Un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de Hilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Susana Lozoya es señalada por presuntamente estar relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso de la planta de agronitrogenados. Por ello, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con sede en el reclusorio norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, emitió esta orden. Susana Lozoya tramitó un nuevo juicio de amparo en el que señaló que el mandamiento judicial se libró el pasado 29 de octubre de este año dentro de la causa penal 211/2019. Se admite la demanda de mérito presentada sin que se tramite el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado. Se señalan las 10 horas del 31 de diciembre del 2020 para la celebración de la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a las autoridades responsables. Dese la intervención que compete legalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señala el resolutivo del juez federal publicada en la página del Consejo de la Judicatura. En octubre, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México levantó la suspensión definitiva que impedía detener a Susana Lozoya. La juez Luz María Ortega dejó sin efecto la suspensión que se le había otorgado a Susana Lozoya a finales de mayo pasado porque incumplió con el requisito de presentarse a firmar ante el juzgado. Susana Lozoya es acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas de la compra de un bien inmueble en el año 2012, delito por el cual existe una orden de captura que ahora podrá incumplimentar la Fiscalía General de la República. Los recursos utilizados para la compra de ese inmueble habían provenido de la empresa Altos Hornos de México, la cual transfirió $3 millones a una cuenta de Tochos Holdings, de la cual la hermana de Lozoya es beneficiaria. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña en nuestra emisión de hoy viernes. Ya viernes, gracias a Dios. El Cártel Jalisco Nueva Generación ataca ahora a fuerzas federales y estatales en el estado de Michoacán. Esto se publica hoy en El Universal. En Michoacán, un grupo fuertemente armado, identificado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, agredió a tiros a elementos de las fuerzas estatales y federales en la misma zona de Michoacán, donde el jueves perpetró varios ataques. En los municipios donde los enfrentamientos del jueves se prolongaron hasta 6 horas fueron Cotija, Tocumba y Los Reyes, entre otros. El presidente municipal de Tocumbo, Luis Enrique Toscano Servín, informó ayer que por la mañana el grupo criminal se lidió a tiros con elementos del ejército mexicano. El alcalde dijo desconocer el saldo de ese enfrentamiento y las razones por las cuales el crimen organizado intenta irrumpir en esos municipios michoacanos. Cerca de las 6 de la tarde, la célula criminal atacó a personal de la Policía de Michoacán y la Guardia Nacional en la comunidad de Tecátzcuaro, municipio de Tanguinín, allá en el estado de Michoacán. Noticias desde el centro, una nueva forma de informar. México confirma más de 66,000 casos de COVID-19 en tan solo una semana. La Secretaría de Salud detalló que el país acumula 1.144.643 casos positivos y 108.000
173 muertes por el coronavirus en los más de 9 meses que lleva la pandemia en nuestro país. La Secretaría de Salud Pública informó que México acumula 1.144.643 casos de COVID-19, de las que más de 66,000 personas se reportaron en los últimos 7 días. El último informe dado a conocer por la Secretaría de Salud Pública, que entre miércoles y jueves se confirmaron 11.030 contagios, para dar un total de 66.049 más que el pasado jueves. El corte dado a conocer por José Luis Salomía, director de epidemiología, indica que en las últimas 24 horas se confirmaron 608 muertes, por las que ya suman 108.173 en los 9 meses que lleva la pandemia en nuestro país. Un total de 2.948.506 personas se han sometido a un estudio para detectar a presencia del virus SARS-CoV-2, de las que 1.402.671 han dado negativo. A nivel mundial, México se mantiene en el 11º lugar en casos positivos acumulados y en el 4º con más muertes en su epidemia, de acuerdo con los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Esta semana mantenemos ese porcentaje de positividad del 45%, prácticamente similar al de las 2 semanas anteriores, informó el director general de epidemiología, José Luis Salomía, en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Salomía también destacó que el porcentaje de positividad actual está todavía por debajo del 53% alcanzado en la mayor carga de enfermedades del país. En tanto, dijo que las personas recuperadas de la enfermedad suman ya la cantidad de 840.231 personas. Noticias desde el centro. Le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el centro, que transmitimos todos los días de lunes a viernes a las 14 horas 2 de la tarde, tiempo del centro. Gracias por estar con nosotros en nuestra emisión de este viernes, gracias a Dios, ya 4 de diciembre del 2020. Y estas son las noticias que se generan allá en Tamaulipas. Información de Ciudad Victoria. Tamaulipas recibirá una inversión superior a los 3.300 millones de dólares derivado de los contratos adjudicados a empresas privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos, de acuerdo a datos revelados por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos durante el foro Web Avances de la Exploración de Áreas Adjudicadas en Tamaulipas por Rondas Petroleras. El evento, organizado por la Comisión Estatal de Energía, fue inaugurado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien dio la bienvenida virtual a los directivos de Jaguar y la Corporación Nacional de Petróleo de China, por sus siglas en inglés CNOOC, 4 de las principales empresas que invierten en Tamaulipas. Tamaulipas se ha caracterizado por ser el estado energético por excelencia, y eso no sería posible sin las empresas que han tenido a bien invertir en nuestro estado, reiteró el compromiso de su gobierno de Tamaulipas para garantizar a las empresas que lleven a cabo sus trabajos en tierras tamaulipecas. En nosotros encontrarán siempre un aliado consciente del potencial que tienen estas inversiones y de la derrama económica que están generando, dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El objetivo del foro, dirigido al público en general, fue dar a conocer los programas de trabajo, las inversiones
oportunidades de integración de proveedores y empleos a partir de los contratos adjudicados en las rondas petroleras en tierras y aguas del estado de Tamaulipas, dijo el gobernador. A invitación de autoridades de educación del nivel superior medio, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, participó en el arranque de los trabajos del primer encuentro Acciones por el Medio Ambiente. Así lo informó Sergio Arturo González Miranda, subsecretario estatal del Medio Ambiente, quien participó en representación de la Administración Estatal atendiendo las instrucciones de la Autoridad Superior Inmediata. Con congruencia con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y sumando esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a cargo de Gilberto Estrella, el propósito del encuentro es concientizar a la comunidad escolar acerca del cuidado del medio ambiente para contribuir a mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, afirmó. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. También en Noticias de Ciudad Victoria, el Pleno Legislativo aprobó reformas al Código Penal del Estado para incorporar el delito de extorsión, el perjuicio a la identidad profesional o a la imagen profesional, así como aumentar de 7 a 10 años la sanción mínima para dicho tipo penal, a fin de proteger de mayor manera a las víctimas de este ilícito. Al presentar este dictamen, el diputado Félix Fernando García mencionó que en la actualidad se han suscitado innumerables casos donde de manera dolosa se presentan falsas o engañosas denuncias en contra de personas profesionales por presuntas negligencias o mala praxis en sus actividades. Esto con la intención de obtener cualquier clase de beneficio, materializando así la extorsión a través de dicho acto, manifestó. Comentó que una persona, al actuar de mala fe en tales términos, independientemente de obtener o no el lucro, ocasiona también una afectación inmediata en el ámbito laboral de la víctima, ya que en el proceso de investigación de la presunta irregularidad se genera incertidumbre en su esfera profesional, dijo. Y en otras noticias también de Matamoros, o mejor dicho, de Tamaulipas, noticias de Ciudad Victoria. El doctor Mario Rocandio Rodríguez, investigador del Instituto de Ecología y Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, refirió que los trabajos corresponden al proyecto Mejoramiento Participativo y Conservación de Maíz Nativo en Áreas Rurales de Tamaulipas, que contempla transferir tecnología en mejoramiento genético del maíz a pequeños productores de la entidad tamaulipeca. Dijo que el estudio forma parte de la línea de investigación ecológica y conservación de la diversidad del cuerpo académico ecológico aplicada y se está desarrollando en 2 localidades en el estado de Tamaulipas. En Yera, en la localidad de Aguafría, y en Ocampo, en el ejido San Isidro, donde los productores aún cultivan poblaciones nativas de maíz. Ahí empezamos a trabajar con ellos el mejoramiento participativo, indicó. Acotó que el propósito es incentivar la siembra de maíces nativos a través de la difusión y aplicación de este método que en concreto se refiere al trabajo coordinado entre el productor y el técnico investigador, dijo el funcionario de la Universidad Autónoma en Tamaulipas. Consolidando los proyectos que en materia turística fortalecerán los servicios profesionales que se ofrecen en el estado, 112 alumnos concluyeron con éxito el primer diplomado
de certificación para la formación de los guías estatales de turistas. Este proyecto, coordinado por la Secretaría de Turismo Estatal, contó con el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien durante su administración ha fortalecido la promoción del patrimonio cultural e histórico que poseen los destinos turísticos en Tamaulipas. En foro virtual que marcó la finalización de la preparación de los nuevos guías estatales, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, reconoció el esfuerzo de los estudiantes, invitándolos a continuar con su preparación continua, formando parte de la gran familia que oferta los atractivos de la sorpresa de México, dijo. Y en las noticias que se generan en Matamoros, el sistema de administración tributaria prácticamente al cierre del 2020 encabezó la lista de quejas formales ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, esto es, que de poco más de 960 quejas presentadas, el 50% corresponden a la citada institución federal recaudadora de impuestos. Al respecto, el delegado de Tamaulipas de la Proquedón, con sede en el municipio de Tampico, José Alfredo Serrano, informó que le siguen en orden descendiente del número de quejas la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Consideramos que es el SAT quien presente el mayor número de quejas en razón de que tenemos en Tamaulipas 7 aduanas y el tema de impuestos internos en las 4 principales administraciones del Estado. Reflejan la atención y las posibles existencias de derechos del contribuyente y respecto al universo del padrón de contribuyentes en el Estado, cuya cifra oscila en los 2.400.000, expresó. En el caso del Infonavit, el entrevistado señaló que las inconformidades de los contribuyentes son en el sentido de la imposición o aclaración sobre créditos fiscales o solicitud de la preinscripción o altas o bajas de créditos derivados de sentencias donde declaran la nulidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social está en cuarto lugar, que quejas relacionadas por actos de esta autoridad en contra del contribuyente y también en los casos de los retenedores. Pues nosotros hemos gestionado la corrección de datos del Registro Federal de Causantes, sobre todo cuando hay comprobantes fiscales que amparan retenciones de sueldos y salarios que presentan alguna inconsistencia, agregó al momento de ser entrevistado. Está usted en Noticias desde el Centro. Casos de dengue no son de alarma. También esto por allá en la ciudad de Matamoros. El presidente del Colegio de Medicina Interna, Antonio Alfaro, dijo que las instituciones públicas y privadas sí se han registrado casos de dengue, pero no son números de alarma hasta este momento. Señaló que la mayoría o la mayor preocupación está en la confusión de síntomas por el COVID-19 y la temporada de influenza. Por eso debemos verificar muy bien cada uno de los síntomas que lleguen a presentar los pacientes. Sabemos que es temporada y se han presentado varios casos. Lo importante es la capacitación que se están dando por parte de la Secretaría de Salud para los médicos, ya que se ha visto que se tienen algunos diagnósticos, añadió. Antonio Alfaro expresó que si los pacientes son diagnosticados a tiempo, obviamente su evolución es mucho mejor y lógicamente se da su recuperación. Insistió, en cuanto a dengue, no se ha visto un brote importante y las autoridades ya tienen sus propias acciones de atención y contención, dijo al momento de entrevistarlo.
El 2020 ha sido un año muy difícil. También dijo el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Valentín Contreras Mejía, cuando fue entrevistado por nuestra compañera Claudia Velázquez. El 2020 ha sido todo un reto para los diferentes segmentos de la producción con motivo de la pandemia del COVID-19. Un año difícil que ha llevado a muchos a aplicar cambios y otros más quisieran que ya se acabara. Así se pronunció el empresario expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, Valentín Contreras, quien reitera ha sido un año difícil en donde las medidas de operatividad han cambiado tanto en empresas como en los trabajadores. Sostuvo que debido a toda esta situación, otros sectores como el comercio y el restaurantero, entre otros, la están pasando muy mal, dijo el señor Contreras. No hay dinero para ganar más que en lo indispensable y sin duda para muchos la educación de sus hijos y la alimentación son lo prioritario. Valentín Contreras reveló que por cualquier lado que se quiera ver es un año muy difícil. Sin embargo, la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 viene a ser un aliciente. Sin embargo, hay que estar conscientes que esa etapa no va a ser tan rápido como se quisiera, informó. Vamos a las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato suman 66.557 casos confirmados del COVID-19. 4.161 se encuentran bajo investigación, mientras que ya son 84.375 casos los descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 66.401 los identificados. 55.470 son los casos recuperados del coronavirus. 4.294 los decesos en el estado de Guanajuato. Y por municipios, le informo: Abasolo 40, Acámbaro 64, Apaseo el Alto 25, Apaseo el Grande 50, Celaya 405, Comonfort 35, Coroneo 2, Cortázar 106, Cuerámaro 15, Doctor Mora 8, Dolores Hidalgo 93, Guanajuato Capital 117, Guanímaro 11, Irapuato 401, Jaral del Progreso 23, Jerécuaro 9, León 1549, Manuel Doblado 26, Moroleón 24, Ocampo 12, Pénjamo 67, Pueblo Nuevo 3, Purísima del Rincón 35, Romita 43, Salamanca 251, Salvatierra 75, San Diego de la Unión 11, San Felipe 52, San Francisco del Rincón 81, San José Iturbide 30, San Luis de la Paz 90, San Miguel de Allende 58, Juventino Rosas 72, Santiago Marabatío 5, Silao 186, Tarimoro 11, Tierra Blanca 4, Uriangato 33, Valle de Santiago 76, Victoria 5, Villagrán 54, Jichú 3 y Yuriria 26. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Ahí podrá usted leer más ampliamente esta y otras noticias. Adquirirá Guanajuato directo con Pfizer vacuna contra coronavirus.
Son las noticias que nos llegan. La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato se ha mantenido en contacto directo con la empresa Pfizer para poder adquirir las vacunas contra el COVID-19. Así lo dio a conocer el secretario Daniel Alberto Díaz Martínez. El titular mencionó que por el momento se han mantenido atentos a la dinámica que se tendrá por parte del Sistema Nacional de Vacunación del Gobierno Federal, pues señaló que la repartición de los 35 millones de dosis debe ser equitativa. Todavía no está disponible comercialmente. Sin embargo, nosotros tenemos un acercamiento directo con Pfizer. Estamos en espera de esas 34 o 35 millones de dosis que se estarán adquiriendo por el gobierno federal en el Sistema Nacional de Vacunación. Es un ejemplo en el mundo. Así lo ha sido estos últimos años, que hemos tenido menos vacunas que antes. Estamos en espera de saber cuáles son los lineamientos. Debe haber una distribución equitativa de acuerdo a la que nos ha dado a entender el Sistema Nacional de Vacunación, dijo el secretario de Salud, Daniel Díaz. Con las dosis se estaría blindando una atención a cerca de 17 millones de personas de manera inicial, ya que se aplicarán 2 dosis por paciente si es que llegaran a tener en el país. Por lo pronto, en Guanajuato, la Secretaría se encuentra trabajando en la logística para tener en cuenta los lineamientos que se dicten por parte de la Federación y cuál será la ruta crítica que va a seguir el procedimiento, informó el secretario. Dicen que Guanajuato está listo para aplicar la vacuna contra el COVID-19, que el gobierno federal adquiera pues incluso el protocolo de Red Frío que se está promoviendo a nivel nacional, es que el gobierno del estado lleve a cabo y el cual incluso se lo pidieron prestado a la entidad para poder aplicar en el país. Así lo informó, como ya dijimos, Daniel Díaz, secretario de Salud en nuestro estado. Man multas hasta de 5,000 pesos por vender mascotas en la vía pública. Órale. El hecho de criar mascotas para después venderlos en la vía pública y obtener una ganancia por ellas puede ser sancionado con multas que van de los 2,000 hasta los 5,000 pesos en la ciudad de León y que son establecidas por la Dirección de Comercio y Consumo. Una vez que la Dirección de Comercio y Consumo decomisa a los vendedores clandestinos, su labor es llevar a las mascotas al centro de control animal donde son resguardados. Sin embargo, el ciudadano tiene el derecho de reclamar estos animales en los primeros 5 días. Posteriormente, el ciudadano tiene el derecho de reclamar sus animales en un lapso de 5 días y obviamente se hace acreedor de una multa. Si esta multa no es pagada, estos animalitos quedan en el centro de salud, son esterilizados y posteriormente puestos en adopción. Mientras tanto, la multa asciende de 2,000 hasta los 5,000 pesos a personas que se encuentren vendiendo mascotas en plena vía pública. Aseguran medicamento presuntamente robado en el municipio de Celaya. En la ciudad de Celaya se aseguró por las autoridades municipales un camión Torton que cargaba con aproximadamente 1,5 millones de pesos en medicamentos. El vehículo contaba con reporte de robo en el sistema de emergencias 911. Fue en la colonia 10 de abril, en la avenida Tecnológico de la ciudad de Celaya, donde fue identificado el camión modelo 2016 color blanco, por lo que elementos de la Policía Municipal detuvieron al inculpado y lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para comenzar con las indagatorias correspondientes. Adicional al camión asegurado, autoridades municipales
recuperaron 4 vehículos más motorizados identificados en distintos puntos de la localidad, así como también el resguardo de mercancías consistente en medicamentos con valor aproximado de 1,5 millones de pesos. Noticias desde el centro, información generada aquí en el estado de Guanajuato. Renuncia diputada de Morena para competir por la alcaldía. Esto es allá en el municipio de Acámbaro. El grupo parlamentario de Morena se ha quedado sin una diputada. Se trata de María Guadalupe Josefina Salas Bustamante, quien renunció formalmente al partido para buscar ser candidata independiente. Fue el pasado 29 de noviembre que se dio a conocer a través de una lista emitida por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que la diputada presentó su intención de convertirse en candidata independiente por el municipio de Acámbaro, bajo la Asociación Civil El Otro Guanajuato. Una diputada menos de Morena que ahora participa en el grupo independiente. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañó en nuestra emisión de esta tarde de hoy, viernes 4 de diciembre del 2020. Muchísimas gracias. Los invito para que nos acompañen y nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas. Noticias desde el Centro, presentada de lunes a viernes a las 14 horas 2 de la tarde, tiempo del centro, informando desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, para todo nuestro país y por internet más allá de nuestras fronteras. Le invito como todos los días para que no salga de casa sin antes no utilizar el cubrebocas, guardar la sana distancia, no acudir a lugares donde haya aglomeración de personas porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos muchas veces durante el día con agua y con mucho jabón. Si tiene por ahí usted gel en su casa, utilícelo. También nos ayuda a prevenir el coronavirus. Si se protege usted, protege a su familia. Les recuerdo que el coronavirus sigue, no nada más aquí en León, sino en toda la República Mexicana y todo el mundo. Si se cuida usted, cuida a su familia. Atendamos las recomendaciones que nos hacen las autoridades de la Secretaría de Salud. Vamos a protegernos todos para no contraer el coronavirus. Utilicemos el cubrebocas. Es muy importante, sobre todo cuando asistimos a lugares donde haya muchas personas. Si utilizamos cubrebocas, nos protegemos nosotros y protegemos a nuestros semejantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero el lunes. Que tengan y pasen un feliz fin de semana. Quédense en su casa. Si no tienen que salir, mejor quédense en su casa. Gracias, muchísimas gracias. Esta tarde los saludo a su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Los espero el lunes. No me fallen. No me dejen solo. Gracias. Muchísimas gracias.